Hay silencios que no hacen ruido, pero pesan más que cualquier palabra. Aquella tarde en la casa antigua donde James había crecido, el aire parecía detenido, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre las paredes. La luz del atardecer entraba por la ventana y caía sobre una mesa de madera llena de marcas, huellas de comidas familiares, de discusiones sin resolver, de ausencias prolongadas. Los padres de James estaban allí sentados frente a frente sin mirarse. En ese silencio comenzó a despertarse el pasado. No fue un recuerdo grande lo que abrió la herida, sino algo pequeño y cotidiano, una taza de té enfriándose sin que nadie la bebiera. La madre pensó en Dieppe, en la forma tranquila en que sonreía, en cómo había intentado acercarse sin imponer nada. El padre recordó su propia voz dura, firme, convencida de tener siempre la razón. «Lo hago por su bien», se había repetido durante años, pero esa frase ahora sonaba hueca. A veces los errores no regresan como gritos, sino como ecos, un eco de una puerta cerrada con demasiada fuerza. Un eco de una llamada que nunca devolvieron, un eco del día en que James decidió irse sin mirar atrás en la rutina diaria, al barrer el patio, al preparar una comida para 2, cuando antes eran 3. Esos ecos se volvían más claros, más insistentes en qué momento el amor se había convertido en control, cuando el orgullo había hablado más fuerte que el corazón. Mientras tanto, lejos de allí, James y Dieppe construían una vida sencilla hecha de pequeños gestos. Compartir el pan, encender el fuego en los días fríos, reírse del cansancio. No era una vida perfecta, pero era honesta. Y sin saberlo, esa honestidad era lo que más confrontaba a quienes se habían quedado atrás, porque el pasado no solo persigue a quienes se van, también alcanza a quienes permanecen esa noche. El padre se levantó y abrió un cajón antiguo. Dentro encontró una fotografía amarillenta. James de niño tomado de su mano. El peso de los años cayó de golpe. Comprendió que el tiempo no se puede mandar, ni el amor se puede ordenar, solo se puede cuidar o perder. Así, entre recuerdos y remordimientos, nació una pregunta que ya no podía callarse. ¿Y si aún no es tarde para volver? Los ecos del pasado habían despertado algo que creían enterrado, y ese algo, aunque tembloroso, empezaba a llamarlos de regreso. La distancia no siempre se mide en kilómetros, a veces se mide en los días que pasan sin una llamada, en las noches en que alguien se queda despierto preguntándose si hizo lo correcto. Para los padres de James, la ausencia de su hijo se había convertido en una rutina silenciosa tan cotidiana como el sonido del reloj marcando las horas. Sin embargo, bajo esa aparente calma, algo comenzaba a resquebrajarse. La madre fue la primera en sentirlo cada mañana. Al preparar el desayuno, ponía 3 tazas sobre la mesa y solo después retiraba una. Ese gesto involuntario la hacía detenerse. Pensaba en Dieppe, en la calidez con la que cuidaba de mí, y James, en la vida sencilla que habían elegido. ¿Era realmente un error? ¿O era solo diferente a lo que ella había imaginado para su hijo? La duda se instaló en su corazón como una semilla inquieta. El padre, en cambio, luchaba contra sus propios pensamientos. Durante años, había creído que ser padre significaba decidir, corregir, imponer el camino correcto en el trabajo. Seguía siendo firme y respetado, pero al volver a casa, el silencio lo enfrentaba consigo mismo. Recordaba discusiones pasadas, palabras dichas con orgullo, miradas de James llenas de decepción. Esas escenas regresaban sin pedir permiso, especialmente en los momentos más simples, al cerrar la puerta, al sentarse solo frente al televisor, al apagar la luz antes de dormir. Mientras tanto, James y Dieppe seguían adelante. No hablaban mucho del pasado, pero lo sentían presente. James evitaba mirar el teléfono cuando pasaba enfrente a una tienda donde solía ir con su padre. Dieppe lo observaba en silencio, comprendiendo que
Algunas heridas no necesitan palabras. Ella también conocía ese tipo de dolor, el de querer pertenecer, pero no sentirse aceptada, y aún así eligió la paciencia un día casi por casualidad. La madre tomó el teléfono. No llamó a James, llamó a una antigua amiga, alguien que había visto crecer a su hijo. Escuchar su nombre en voz alta le hizo temblar la voz. Fue entonces cuando comprendió que el orgullo no había protegido a la familia, la había separado. Esa noche habló con su esposo. No hubo reproches, solo cansancio y verdad. Ambos entendieron que la distancia que los separaba de James y Dieppe no se cerraría sola. Había que caminar hacia ella paso a paso con humildad. Y así, entre dudas y recuerdos, comenzaron a aceptar una idea tan simple como difícil. Tal vez regresar no significaba perder autoridad, sino recuperar el amor. Hay momentos en la vida en los que el pasado deja de ser un recuerdo lejano y se convierte en una voz insistente. No grita, no exige, pero aparece en los instantes más inesperados como una melodía antigua que vuelve a sonar para los padres de James. Ese momento llegó una mañana gris cuando la lluvia golpeaba suavemente las ventanas y la casa parecía más grande de lo habitual. La madre encontró una vieja fotografía mientras ordenaba un cajón olvidado en ella. James era apenas un niño sonriendo con los ojos llenos de luz, sujetando la mano de su padre con confianza absoluta. Aquella imagen no hablaba de errores ni de conflictos, hablaba de amor. Y ese amor, aunque herido, seguía vivo. Sintió un nudo en la garganta y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. El padre observó la escena en silencio. Algo dentro de él se quebró. Comprendió que el tiempo no espera a nadie y que las palabras no dichas pesan más que las discusiones. Recordó las veces que eligió el control en lugar de la comprensión, la firmeza en lugar de la escucha, cuando había dejado de ver a James como un hijo y había empezado a verlo como un proyecto. Mientras tanto, lejos de allí, James y Dieppe compartían una tarde sencilla, preparaban la cena juntos hablando de cosas pequeñas, el trabajo, el clima, los planes para el día siguiente. Sin embargo, en los silencios, James sentía una inquietud difícil de explicar, como si algo estuviera a punto de cambiar. Diego lo notó en su mirada distraída, y sin hacer preguntas, le tomó la mano. A veces, ese gesto es suficiente para sostener el mundo. Esa misma noche, el teléfono sonó. James dudó antes de contestar. El nombre de su madre iluminaba la pantalla. El corazón le latía con fuerza mezclando miedo y esperanza cuando escuchó su voz temblorosa pero sincera. Supo que ese no era un llamado cualquiera. No hubo reproches, solo un ¿cómo estás?, que llevaba años esperando ser dicho al colgar. James se quedó en silencio. Diego abrazó sin palabras. Ambos entendieron que el pasado no se borra, pero puede transformarse. A veces, basta con abrir la puerta y permitir que entren las verdades que fueron postergadas, y en ese instante, como un eco suave, la posibilidad del reencuentro comenzó a tomar forma. A veces, la vida nos conduce de vuelta al punto donde todo empezó, no para repetir la historia, sino para comprenderla mejor. El día del reencuentro amaneció con un cielo claro, como si el tiempo hubiera decidido darles una tregua. James despertó con el corazón inquieto. No era miedo, tampoco certeza, sino una mezcla intensa que solo aparece cuando algo importante está a punto de suceder. Dieppe lo acompañó en silencio durante el trayecto. Miraba por la ventana, observando a la gente en la calle. Padres llevando a sus hijos a la escuela, parejas discutiendo por cosas pequeñas, ancianos caminando despacio. Escenas cotidianas que sin darse cuenta reflejaban la fragilidad y la belleza de los vínculos humanos. Pensó que todos de una forma u otra cargamos con palabras no dichas y abrazos pendientes. Cuando llegaron, el aire se volvió denso. La puerta se abrió.
lentamente, y allí estaban los padres de James, de pie más envejecidos, pero con los ojos llenos de una esperanza tímida. Nadie habló al principio. El silencio, lejos de ser incómodo, estaba cargado de significado. Era el espacio necesario para que las emociones se encontraran su lugar. La madre fue la primera en dar un paso al frente. Sus manos temblaban al tocar el rostro de su hijo, como si necesitara asegurarse de que era real. El padre, con la voz baja, pidió perdón. No fue un discurso largo ni perfecto. Fue honesto. Reconoció sus errores, su orgullo, su miedo a perder el control. En ese instante, James entendió que sus padres también eran humanos, capaces de fallar y de arrepentirse. Las lágrimas aparecieron, pero no como señal de dolor, sino de alivio. Deep observaba la escena con el corazón abierto, comprendiendo que sanar no significa olvidar, sino aceptar. Ella también se sintió parte de ese momento. No como espectadora, sino como puente entre el pasado y el futuro. Al despedirse, ¿no? Hubo promesas grandiosas, solo un compromiso silencioso de intentarlo de nuevo. Mientras se alejaban, James sintió una ligereza inesperada, como si una carga antigua hubiera sido finalmente soltada. La vida continuaría con desafíos, sin duda, pero ahora había algo distinto. La certeza de que el amor, cuando se enfrenta a la verdad, puede reconstruirse, y así, entre pasos lentos y miradas sinceras, entendieron que los ecos del pasado no siempre vienen a herir, a veces llegan para guiarnos de regreso a casa. La historia de James y Díaz nos deja una enseñanza profunda y necesaria. Una de esas lecciones que no se aprenden en los libros, sino en el silencio de las decisiones difíciles y en el eco de las palabras que nunca se dijeron a tiempo. A lo largo de la vida, solemos creer que el amor familiar es incondicional y eterno, que siempre estará allí esperando, sin importar cuánto nos alejemos o cuánto daño causemos. Sin embargo, esta historia nos recuerda que incluso los lazos más fuertes pueden debilitarse cuando el orgullo, el miedo y el control ocupan el lugar del diálogo y la comprensión. Los padres de James actuaron convencidos de que sabían qué era lo mejor para su hijo. Desde su perspectiva, proteger significaba decidir por él, imponerle un camino seguro y corregir su vida sin escuchar su corazón. Pero el verdadero amor no se trata de posesión ni de autoridad absoluta. Se trata de acompañar, de confiar y de aceptar que cada persona tiene derecho a equivocarse y a aprender por sí misma. Cuando el amor se vuelve control, deja de ser refugio y se transforma en una carga. Por otro lado, James nos enseña el valor de la honestidad con uno mismo. Alejarse de su familia no fue un acto de rebeldía, sino una necesidad para encontrar sentido a su propia vida. A veces tomar distancia no significa dejar de amar, sino buscar un espacio para respirar y sanar su decisión. Aunque dolorosa, fue un paso hacia la madurez emocional. Aprender a decir no sin dejar de respetar y a elegir su propio camino sin renunciar a sus raíces. 10. Representa la comprensión silenciosa y la empatía que tanto falta en muchos conflictos familiares. Ella no juzga ni exige, observa, acompaña y cree en la posibilidad del cambio. Su presencia demuestra que el amor verdadero no presiona ni obliga, sino que espera, sostiene y une gracias a ella. James no se sintió solo, y los padres pudieron ver a su hijo desde una perspectiva más humana y real. La mayor lección de esta historia es que nunca es tarde para reconocer los errores y pedir perdón. El arrepentimiento sincero tiene el poder de abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Perdonar no borra el pasado, pero permite que el futuro no esté condenado por él. Cuando dejamos caer el orgullo y hablamos desde el corazón, los vínculos pueden reconstruirse, incluso después de mucho dolor. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida cotidiana. ¿Cuántas veces callamos cuando deberíamos hablar? ¿Cuántas veces herimos a quienes amamos, creyendo que actuamos por su bien? Amar
También es aprender a soltar, escuchar y cambiar, porque al final la familia no es perfecta, pero cuando hay amor, humildad y perdón, siempre puede volver a ser un hogar. Từ chưa kể về những ngày tháng khó khăn trước đây, ánh mắt lấp lánh nước mắt, những nụ cười vẫn không tắt. Yuji nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lời nói dịu dàng: anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên quyết. Cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm. Đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Yuji cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: họ bắt đầu hành động không khí. Tiền từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Yuji như nhìn sáng, sự bình yên chợt tan biến. Từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo Siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Yuji đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn nghe nói giữa đêm tối u ám. Và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.